Legado financiero del apóstol San Pablo. Los peligros de la riqueza. El apóstol Pablo tiene mucho peso por las personas ricas, pero sobre todo para alertarlos de los peligros que conlleva gestionar riquezas sin una actitud cristiana correcta. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Lo que en un principio puede representar la libertad para el individuo que posee riquezas, se puede volver en esclavitud y ruina, solo por los peligros de caer en la tentación de perseguir las riquezas en vez de buscar la voluntad de Dios. Tenemos el caso de Salomón, que posiblemente fue el hombre más rico del mundo, y al final de sus días tuvo que reconocer que todo aquello que había conseguido era vanidad, y este es un ejemplo de cómo la riqueza puede apartar a la persona de sus principios morales y espirituales. En el caso de Salomón, su codicia le llevó a explotar a su pueblo con altos impuestos. Al final de sus días, ponderando toda su experiencia vital, acabó pidiendo a Dios: «Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día». Vamos a ver algunas razones por las que las riquezas pueden ser peligrosas para nuestra integridad moral y espiritual. El engaño de las riquezas. Las riquezas pueden conllevar un engaño que pretende apartarnos de la fe en Dios, y como cristianos sabemos que tiene un nombre propio: Mamón. Jesús, cuando hablaba de las riquezas celestiales y terrenales, nos alerta de un peligro muy serio cuando manejamos el dinero, las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y Mamón o a las riquezas. Al igual que la serpiente tentó a Eva para apartarla de la comunión estrecha que tenía con el Creador, Mamón intenta que nuestra devoción cambie de sentido, de una devoción a Dios a servir y amar a las riquezas. Confiar en las riquezas. En la parábola del joven rico vemos la razón por qué este joven no escogió seguir a Jesús, a pesar de que era un joven fiel a su religión. Jesús prueba si su confianza está depositada en él, en Jesús, y le pide que venda todos sus bienes y los entregue a los pobres, y así tendrá tesoros en el cielo, y así seguirle. Conocemos la reacción del joven rico. Se entristeció porque era muy rico, y Jesús enseña a sus discípulos que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es muy rico o hay otra razón? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas». Este joven confiaba, se sentía más seguro en sus riquezas que en Dios. Esta es la razón y el peligro que tiene ser rico, que uno llegue a sustituir a Dios por el dinero, es decir, poner la confianza en las riquezas, y eso está estrechamente relacionado con la enseñanza sobre Mamón, que esta palabra en griego significa «en quien pongo mi confianza». Una vez que Jesús interpretó la parábola, el texto nos habla de su encuentro con otro rico, pero este sí que cumplió con los requisitos que Jesús le pidió, en este caso de devolver a los pobres lo que éste les había robado a través de la corrupción, y se refiere a Zaqueo. Este, a pesar de ser muy rico, obedeció y puso su confianza en Jesús, y eso tuvo consecuencias en su riqueza. A Pablo también le preocupaba que los ricos pusieran su confianza y esperanza en las riquezas, y que eso pusiera en peligro su salvación. Además, les manda imperativamente que utilicen sus riquezas como instrumento de generosidad. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y tendrán la vida verdadera. Amar las riquezas. Amar es entregarse al destinatario de ese amor, y si es el dinero, entonces tenemos el riesgo de que lo convirtamos en un ídolo. Ya en tiempos de Jesús había una casta social, religiosa, política y económica que eran los fariseos, y no me atrevería a definir qué tipo de personas en la actualidad se podrían asemejar a ellos. Y Jesús les da un toque. Los fariseos, que amaban el dinero, escucharon todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: «Ustedes son los que se justifican a los ojos de los demás, pero Dios conoce sus corazones. Lo que las personas valoran mucho es detestable a los ojos de Dios». En relación con esta enseñanza de Jesús, a Pablo le preocupa este tema. No tanto que hubieran ricos,
sino que el amor a las riquezas pudieran apartar a esas personas de la fe, y así lo apuntó cuando dijo: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Amar las riquezas no llega nunca a saciar al rico. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Las riquezas como identidad. En el caso de la iglesia de Laodicea, la última carta de Jesucristo a las iglesias de Asia Menor, vemos a unos cristianos que se identifican de la siguiente manera: porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero la radiografía espiritual que Jesús les hace es completamente diferente. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Utilizando el versículo de Pablo, se habían desviado tanto de la fe que Jesús no tenía cabida en su templo. Jesús estaba a la puerta llamando para entrar. He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pablo tiene una opinión sobre aquellos valores o aspectos de nuestra vida a la que los consideramos como riqueza o ganancia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Este texto lo debemos enmarcar en cuanto a su estatus de judío de pura raza, por sus convicciones profundas y su estricto modo de vivir según la ley mosaica. Según Pablo, lo que en un principio le parecía ganancia a sus ojos, es decir, todo su currículum judío, una vez que tuvo el encuentro con Cristo lo consideró como pérdida, y solo reconoce como ganancia lo que realmente tiene importancia, a Jesús y nada más que a Jesús. ¿No pasa algo parecido cuando nos referimos a las riquezas? Lo que antes de conocer a Cristo nos parecía una parte de nuestra identidad, una vez experimentado la conversión y seguir a Cristo, ya no nos parece tal ganancia o ya no tiene el lugar preeminente que tenía. Y no me refiero a que ganar dinero no sea importante para un cristiano, sino que ya no es una meta en sí mismo, no forma parte de nuestra identidad, sino que pasa a ser un medio de obediencia a Dios. Obtener riquezas ilícitamente. ¿Es lícito cualquier medio para conseguir riquezas? Creo que todos estaremos de acuerdo que no todos los medios son lícitos para crear riqueza. Pero para Pablo hay un medio de hacerse rico que le preocupa muchísimo, y es las ganancias gracias a la religión. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Pablo está refiriéndose a los falsos maestros que estaban influyendo en la iglesia de Éfeso, y lo hacían con fines lucrativos. El comentario bíblico Mundo Hispano sobre este hecho comenta: estas personas no ponen su interés en las almas ni en la doctrina que predican, sino en el conseguir grandes audiencias que le permitan obtener cada vez más dinero y más comodidad. Son los llamados mercaderes del reino. ¿No está pasando algo parecido hoy día? Vamos a ver otros pasajes de Pablo sobre este tema. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Vestir las riquezas con un manto religioso no solo no es lícito, sino que es pecado a los ojos de Dios. Las riquezas conllevan peligro cuando nos dejamos tentar por ellas, nos dejamos engañar por ellas, ponemos nuestra confianza en ellas, amamos y nos enfocamos en ellas, nuestra identidad está asociada a ellas y las obtenemos ilícitamente. Que Dios nos dé sabiduría para evitar caer en esas trampas que el enemigo tiene instaladas en el camino, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe.